Me quedaba algo que contaros de mi viaje a Nagasaki y en este vídeo quisiera contároslo. Es la vida de un hombre que cuando la conocí realmente me apasionó. Se llama Takashi Nagai y quiero compartir con vosotros algo sobre la vida de este hombre. Hola de nuevo misioneros, bienvenidos una semana más a este canal de YouTube, Misión en Japón. Me llamo José Ramón, soy sacerdote católico de la diócesis de Madrid en España y desde junio del año 2023 soy sacerdote misionero en esta diócesis de Osaka Takamatsu en Japón. Y cada domingo voy compartiendo con vosotros las aventuras de esta misión en este país tan precioso. Y esta semana quería compartir con vosotros algo sobre un hombre japonés cuya vida me fascinó. La leí por primera vez hace ya, pues diría que 9 años, en una novela que se llama Requiem por Nagasaki, de un sacerdote australiano que era misionero en Nagasaki, que se llama Paul Glynn. Esta novela me fascinó y de hecho cuando viajé en vacaciones de verano hace 8 años a Japón y fui a Nagasaki, quise conocer los lugares en los que él había vivido y había estado. Y este verano, cuando fui a Nagasaki, volví de nuevo a estos lugares y quisiera compartir esto que viví con vosotros. Es verdad que este fin de semana en el que publico este vídeo hago un viaje relámpago a España para una boda familiar y no tengo mucho tiempo para poder hacer una reflexión más profunda como me gustaría sobre la figura de este hombre, que creo que hay mucho que decir sobre él. Está abierta también su causa de canonización junto con su esposa Midori Nagai y como digo, pues me hubiera gustado poder hacer un vídeo más reflexionado y más profundo, pero quizá con el tiempo pues podré hacer este vídeo que deseo. De momento os dejo con lo que pude grabar cuando estuve allí en Nagasaki. Ahí al fondo vemos la que fue su casa, Myokodo. Luego nos acercaremos un poquito más para verla de cerca. Ahora vamos a entrar en el museo. Vamos allá. Una de las cosas que hizo Takashi Nagai como cristiano fue trabajar especialmente por la paz y la reconciliación después de la Guerra Mundial. Y estas cositas que veis aquí, que se hacen con papiroflexia, origami en japonés, tienen ese sentido, ¿no?, de la paz. De hecho, estas figuritas, si las separásemos unas de otras, pues serían pequeñas palomas de la paz. Aquí se ve las pequeñitas palomas de la paz. Aquí vemos la casa natal de Takashi Nagai en Unnan, que si no me equivoco está cerca de Hiroshima. Él vino a Nagasaki para entrar en la universidad y aprender medicina y aquí vivió el resto de su vida, se casó y ejerció como médico. Takashi Nagai, como médico, tuvo que ir a la guerra que en aquella época se libraba con China, así que estuvo en China sirviendo como médico militar. También hay un montón de aventuras preciosas, ¿no?, donde él da testimonio de su fe cristiana en aquellos lugares. Y aquí, por ejemplo, ¿no?, este librito de aquí, un librito enviado por la que sería luego su esposa Midori, desde Nagasaki, y sus medallas militares que se derritieron por el estallido de la bomba y la radiación. Aquí una foto de la boda entre Takashi Nagai y Midori Nagai. Aquí se explica cómo el doctor Nagai se unió a la Sociedad de San Vicente de Paúl y al trabajo de caridad que se ejercía, y los domingos visitaban las pequeñas villas y las islas pequeñas donde vivía poquita gente y allí desarrollaba su labor como médico, especialmente dedicado a los pobres. El campo de la medicina en la que trabajó e investigó fue en la radiología, y eso supuso estar expuesto a la radiación de una manera que le llegó a provocar una leucemia, que fue lo que le llevó finalmente a la muerte.
Aquí vemos un dibujo de Midori Nagai con el humo de la bomba atómica que le provocó la muerte. Una foto de Midori Nagai. Aquí, fijaros, es curioso, esto es un rosario derretido por los efectos de la bomba atómica. Y esta carta de aquí es el certificado que recibió Takashi Nagai certificando la muerte de su esposa por culpa de la bomba. Unos días antes del acontecimiento de la bomba atómica, Takashi Nagai y Midori Nagai llevaron a sus hijos con los abuelos en las montañas y eso hizo que no les afectara la bomba. Después de aquello, Takashi Nagai fue a ver a sus hijos y aquello produjo un tremendo impacto. Y así lo cuenta su hija, ¿no? Que ver a su padre con la cabeza llena de vendas y con sangre y con una mirada especial, ¿no? Una mirada que le provocaba el haber visto tanta muerte. Aquí en este cartel se ve la información sobre el funeral que se hizo en los restos de la catedral de Urakami después de que cayera la bomba, y aparecen también unas palabras de Takashi Nagai que me parecen muy bonitas y que quisiera traduciros al español, ¿no? Porque dice que había gente que decía que la bomba atómica era una especie de castigo divino, ¿no? por la guerra. Y sin embargo las palabras de Takashi Nagai son las siguientes, ¿no? Que están aquí escritas. No hay una profunda relación entre el final de la guerra y el único lugar santo en Japón, elegido como un cordero para el sacrificio en el altar. Estoy agradecido de que Urakami haya sido elegido como un altar de Dios en este sentido de sacrificio. Sin duda una manera distinta de percibir el acontecimiento de la guerra y de la bomba atómica. Sin duda una manera de interpretar los acontecimientos con un profundo espíritu cristiano que lleva al perdón, que lleva a la reconciliación. Ciertamente un testimonio cristiano en medio del pueblo japonés. Y aquí abajo están los hijos de Midori Nagai y de Takashi Nagai rezando delante de la tumba de su madre. Aquí está Takashi Nagai rezando con sus hijos. Aquí tenemos la primera edición de los libros escritos por Takashi Nagai. Esta de aquí es su autobiografía, Lo que no muere nunca, que ha sido traducida últimamente al español. Está publicada en la edición Encuentro y estoy terminando de leerla. Aquí están sus hijos colocando las cenizas de Takashi Nagai en su tumba, junto con los restos de su madre también. Esta tumba que visitamos en el cementerio de Sakamoto y el obispo está a su espalda. Esta es la casa de Takashi Nagai, Nyokodo. ¿Qué significa Nyokodo? Vamos a ver los kanji. A la de 1, a la de 2 y a la de 3. ¡Ping! Son 3 kanjis. Nyokodo. Nyo significa como. Ko, uno mismo. Nyoko, como uno mismo. Como a uno mismo. Y do es utilizado para hablar de un lugar. Nyoko, como a uno mismo, viene del mandamiento que Jesús nos dejó de ama a tu prójimo como a ti mismo, como a uno mismo. Así que este es el lugar en el que Takashi Nagai quería de alguna manera expresar ese mandamiento de Jesús de amar a los demás como a uno mismo. Y como digo, aquí pasó sus últimos años de enfermedad por la leucemia, recibió muchas visitas de gente también muy importante y siguió trabajando por la paz y la reconciliación, por una interpretación cristiana de los acontecimientos de la guerra y del periodo después de la guerra, ¿no? Aquí en este tatami, tumbado por la enfermedad, pasó sus últimos años dedicado a la oración y a la contemplación. Quiero darle muchas gracias a Dios por la oportunidad de poder volver aquí. Ya os dije que estuve hace 7 años. En mis vacaciones de verano vine a China y luego a Japón y estuve en Nagasaki y vine aquí a este lugar, visité el museo de Takashi Nagai y visité también su casa que tengo a mi espalda. Le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de poder volver una vez más a este lugar, de recordar la vida y el ejemplo de este cristiano converso japonés
que tiene mucho que enseñarnos a todos y de manera especial también al pueblo japonés. Un abrazo muy grande, misioneros, desde Nagasaki.